Hola chicos, hoy os presento Bebit, un dispositivo que sustituye al ordenador en el escenario. Bebit es autónomo y tiene 6 salidas multipista para backing tracks. Transmite mensajes MIDI, útiles para la sincronización de pedales y patches, o para controlar las luces del escenario. Tiene un puerto HDMI, para un monitor, y sincronizar vídeo y música. Con Bebit, puedes programar tu espectáculo con backing tracks, click, vídeo, luces y controles MIDI. Todo esto, desde un único dispositivo sin necesidad de ordenador. And they agreed, so they sent it to me to check out. It's not a paid video or anything like that. All the opinions are my own, but I'll just give you a spoiler alert. Primero descargamos el software Bebit Manager que puedes encontrar en el enlace de la descripción. Luego conectas con el cable Ethernet del Bebit a tu ordenador, o vía inalámbrica con la antena Wi-Fi. En este caso, vaya a configuración y pulse este botón. Seleccione Ready, a continuación, Active Hotspot. Ahora conecta el Bebit a tu ordenador. Desde el PC, voy a Wi-Fi. Cuando encuentra Bebit me conecto. La contraseña es 12345678. Ahora abre Bebit Manager y pulsa Conectar. En Bebit la conexión está activa. En la pantalla aparece esta imagen. Cuando se enciende por primera vez, aparece un archivo de ejemplo en Bebit. Seleccione el idioma en el que se utilizará el programa, arriba a la derecha en configuración. Elige tu idioma. Ahora puedes crear un nuevo proyecto de audio. Aquí puedes importar audio, media, MIDI y PDF. De momento, solo subo audio. Puedes arrastrar un archivo, o hacer clic, y cargarlo. La canción que utilizo es Iraid Sins, Not Tragedies de Panic at the Disco. Abro las 5 pistas, bajo, clic, voz guía, batería y pistas. Y luego, hago clic en transferir a Beat. Puedes nombrar tu proyecto arriba. Todas las pistas están cargadas. Puede asignar cada pista a su familia. Clic se asigna automáticamente a una salida dedicada. Las pistas pueden ser asignadas a familias. Haz clic donde pone Sin familia. Las familias clic y voz guía se crean automáticamente. En este ejemplo creo las familias bajos, batería y pistas varias. Para cada pista que compone la base musical, le asigno una familia. Esto me puede facilitar ciertas operaciones, por ejemplo el mute. Ahora te mostraré algunas opciones. Desde aquí se activan y desactivan los deslizadores, para manejar los volúmenes estéreo. Luego, está la función mute, y solo.
Si los auriculares están activados, la pista se reproducirá desde la salida dedicada de Bebit. Con esta función, puede asignar la voz guía a la salida de auriculares, de forma que dispongas de 6 salidas para las pistas, mientras que el clic y la voz guía salen por la salida de auriculares. Así que tu batería solo oirá el clic y la voz guía. En este caso, las asignaré aquí. Si utiliza archivos estéreo tendrá que asignar las pistas a 2 salidas. Asigno la pista de bajos a la 1 y a la 2. Mientras, la batería la asigno a 3 y 4. En realidad utilizo las pistas en mono. Con este botón, puede crear 2 pistas mono a partir de una pista estéreo. Así, el sistema separa la pista estéreo en 2 y elimina una de ellas. Ahora sigo el mismo procedimiento para todas las pistas. Puedes tener los bajos, el clic y la voz guía en mono, y la batería y las pistas varias en estéreo. Ahora debe asignar a cada uno de estos stems una de las 6 salidas de Bebit. Yo siempre pongo la batería en la salida 1. El bajo sale por la 2. Las pistas varias salen por la 4. La salida 3 la guardo libre. Clic sale en el número 5. Y luego la voz guía sale en el número 6. Bueno, ahora está todo conectado a mi mezclador. Esta es la aplicación que controla mi mezclador. Lo bajo todo, y desde la sección librería de Bebit busco la canción. Let me fast forward to a part that has drums. There's bass. Drums. Pulso play, y como puedes ver, en la mesa de mezclas me sale la señal. There you go. So I can, turn up and down the tracks. Turn down the drums, turn up the click. Aquí están las pistas mezcladas. Bajo el clic, y subo las pistas varias. Adelanto rápidamente a una sección con sonidos de batería. Este es el bajo. Esta es la batería. Bajo la batería. Subo el clic para ir al bridge. Como ves, tengo control independiente sobre cada una de las pistas, porque estas son 6 salidas separadas, que puedo abordar a mi gusto. Así puedes gestionar tus backing tracks. Aquí tienes otra pista. Okay, so now that is in here, and now these media files are uploaded. So I have a picture and I have test footage. So now I'm going to go back. Puedes importar vídeos e imágenes en Bebit para sincronizarlos con la música. En esta página, vamos a Media, para importar archivos multimedia. Usamos esta imagen y este vídeo. El proceso de transferencia es el mismo que para los archivos de audio. Para editar el proyecto, hago doble clic en el título o Edit. En la sección Contenido Extra, elige tu MIDI y media de la lista. Este vídeo dura 30 segundos, así que hago clic en Set Media, y selecciono la opción Función Loop. Así puedo reproducirlo hasta el final de la canción.
say go to, about 30 seconds in. That's the end of the loop, and then it goes back and starts all over again. So that it is looping and it is syncing up Al to the puerto music in the HDMI way that I he want. Pretty conectado esta awesome that you pequeña get this pantalla. option with this little device. Pretty incredible. But yeah, HDMI out, HDMI in, and you can sync up your music with visuals. Pretty incredible. Entonces, So that's how you voy a la upload pista y videos. pulso And play. again, you can do the same thing. I'm going to delete this, and you can do El the vídeo same se thing with an sincroniza con la image música, as well. y si So avanzo this is unos just a 30 picture of my segundos, solo veo el project. final del I'm going loop, to set that y as the entonces el image, vídeo and vuelve a it will just empezar desde el display that principio. image. And then here, Así, this is where se you're going to reproduce upload your MIDI continuamente files. hasta el And I final. have made just a test MIDI file for this, and I'm going to upload that, and then hit save. Ahora te voy a mostrar cómo subir una imagen. Por ejemplo, elijo esta. La selecciono, así Bebit la mostrará en la pantalla con música. Carga MIDI aquí, para enviar señales a dispositivos externos. He creado un pequeño archivo de comandos MIDI. Después de cargarlo, pulso salvar. I'm not really sure why they did that instead of just standard 5-pin MIDI. I'm going to do this wirelessly. So the WIDI Jack and the WIDI Master are awesome wireless MIDI devices. And if you get anything in the WIDI Conecto los ecosystem, they dispositivos a la automatically salida pair with MIDI each de other Bebit. through my HX Stomp. So when I Aquí go to utilizo el iRightSense, you're HX going to Stamp. see what it's going to do. I'm going to just go to a random preset here. It's going Bebit to envía change my mensajes al preset dispositivo twice, para and then lanzar it'll programas. push this button, and then this button, and then this button, because that's how I have it programmed for this demo. When I hit play, preset 1, preset 2, and that's going to push button 3, and then 2, and then 1. There you go. So all these devices, so obviously Para you'll do las that on a bigger conexiones, scale, utilice el program cable all of MIDI your de devices to 3,5 go with the milímetros, music. So the way tipo that I B. use this is that this is like a clean tone, and then when it goes to the chorus, I want it to turn on distortion, and then when it goes to my guitar solo, O it goes inalámbricamente here, which usando el turns WIDI on Jack some y el delay WIDI and Master. reverb and stuff like that, so I never have to pedal dance. My Ahora pedal Bebit está syncs up enviando una directly to the señal music, MIDI and I don't have to inalámbrica a pedal mi dance, which HX is pretty Stamp. incredible. So I know that we're talking about Durante la MIDI right canción now, and Bebit you cambiará might el be preset asking, well, dos what about veces, lighting? como si So it pulsara doesn't have estos like a botones. DMX out specifically. However, I did just release a video Cuando about pulso how you play, can se use inicia el MIDI preset to 1, control luego el your preset DMX 2, lights. luego el Nice. 3, So now I y have all luego my el 2, backing tracks y in luego here, el and they 1. are routed out the correct spot. I have my MIDI track imported, and then I have my video Puedes track programar la imported. pista So MIDI this para song is sincronizar done. los And controles basically, con you la just want to música. do that. You're going to repeat that process for all the songs that you want to do. Okay, so now that you have all your songs figured out, you know how to add MIDI and stuff like that. Let's make some playlists. So in order to get to playlists, you go up here to playlists. You'll see none, and let's just create a new one. Mi Let's pedal just se call it sincroniza set con la 1. música. Es muy And it práctico. automatically opens up, and then just start adding projects in here. So let's say I'm En going cuanto a to la add iluminación, si te these interesa, 4. acabo de publicar un Add vídeo new en mi canal playlist, and then sobre you can cómo puedes rearrange usar it MIDI into para whatever controlar order tus you would like. luces You por can also do this DMX. on the device itself, and I'll show you that here in a Ahora little bit. todas mis Very, very backing tracks simple. están Go to new programadas, playlist, y set las pistas 2, están asignadas a add las the files salidas. that you want for set 2. You know, you could He have one importado mi called pista MIDI y mi 90s pista de hits vídeo. and stuff like that, and you can Esta save them canción that está way. Should terminada. make sense on how to do this. It's very, Estoy very simple listo to para do el that. escenario. Okay, so now Ahora just some vamos a crear la navigation in here. playlist. You basically have some options here. So you can either go to your library, your playlist, or your shows up here. And I will show you shows that's coming up next. But that's easier just to access down here. So if you Haz hit clic en library, Playlist y crea you una get to see nueva. all the songs that you have Le in doy your un nombre, library. So these are set all the 1, ones that I have. y So empiezo a Jared añadir Magic, 3AM, proyectos. and so on and so forth. And you can choose your Elijo song estos that way. So 4. for iRightSense, I would go to select that one and Hago push clic play. en Añadir a lista de Something reproducción pretty y cool with ordeno los that. So títulos. while it's playing, if I go to library and I want to say, A if I continuación go to vemos también cómo 3AM, hacerlo I can directamente click sobre el that Bebit. and set it as Muy next, and you'll sencillo. see right here Crea that it otra sets lista de that to the next reproducción song. So llamándola then as Set soon 2 as y this añade las song is done and canciones. I get here towards the end, what it's going to do, it will go to 3AM after that. So that's a pretty cool way to use this. Something else Con that's los really cool, botones so let me just go dedicados ahead and puedes stop ir a this la right now. librería, So let's Playlist go back to 8. iRightSense.tragedy since that's the one I was working on. And what you can do is you can go to the Enseguida le menu and mostraré you la can see the función level Show. meter. So you can see the levels of Es más everything. fácil acceder But desde more aquí. importantly, you can edit the track. Si I know that pulsas this is librería, in podrás ver todas las alphabetical order, so pistas del bass, repertorio. click, cues, drums, and tracks. But let's say that the bass was just blaring loud. I can start turning it down Puede here elegir su if I canción y needed pulsar to. play. I could also mute it if I wanted to, and I can enable it to go out the headphone out or not the Mientras headphone. suena una So canción, again, that will si go voy out a the headphones if it's enabled. It will not go out the headphones if it's Librería y disabled. I selecciono can also 3 de la go here, so madrugada. if I screen Puedo up the ponerla como routing, I siguiente. can go here and I can say actually put that to output 3.
Así que tan pronto como esta canción termine, Bebit pasará a 3 de la madrugada. Ahora te enseño otro aspecto realmente útil. Volvamos a la canción de antes, que es en la que estaba trabajando. Puedes ir al menú y ver el nivel de salida de cada pista. Y lo más importante, puedes editar la pista. Está en orden alfabético, así, bajos, batería, clic, pistas brías y voz guía. Supongamos ahora que el bajo estuviera sonando a todo volumen. Si es necesario, bajas el volumen o lo silencias. Puedes activar la salida de auriculares. Desde esta pantalla puedo gestionar las salidas. Puedo asignar la pista a la salida 3 o a la salida 4. Puedes hacer estos cambios directamente desde el Bebit. Ahora vuelve a la pantalla anterior y avanza por la pista. Si quiero ir al minuto 2 y 20, y pulso el botón central, continuará reproduciendo la base desde ese punto. Si necesita rebobinar, gire la rueda central y pulse Stop una vez para hacer una pausa, o 2 veces para volver al principio de la pista. Pulse el botón Playlist. Puedes crear una nueva lista de reproducción y seleccionar las pistas que quieres incluir. Por ejemplo, añade estas 3. También puedo cambiar el orden de ejecución. Cuando pulso Play, reproduce Billy Jan, y muestra 24K Magic como siguiente. En la pantalla vemos el punto de reproducción, el título de la lista de reproducción, la siguiente canción, y el botón de salto, para pasar a la siguiente. También puedo elegir una canción que no esté en la lista de reproducción, y ponerla como siguiente. La pista no se añadirá a la lista de reproducción, solo como pista siguiente. Con el botón Live, puede bloquear todas las funciones del Bebit. Si intento hacer cambios, el sistema me pregunta si quiero salir del modo Live. Si intento pulsar el menú u otros botones, no se inicia la función. Los únicos botones que puedo utilizar son Play y Stop. Pulsando otra vez el botón Live, desactivo el bloqueo. Así no hay riesgo de pulsar botones accidentalmente. Los controles principales están situados en la parte inferior, para facilitar los ajustes frecuentes. Puedes subir o bajar las bases musicales, el clic y el volumen principal. Con la entrada Lightning de Bebit, con 2 puertos separados, es posible recibir una entrada y ajustar su volumen. Otra característica interesante es la entrada para un pedal. Ahora se está reproduciendo el archivo. Si pulso el pedal una vez, el Bebit hace una pausa. Si lo vuelvo a pulsar, se reanuda. Las funciones que puedes utilizar son Play y Pause. Show y escenas son 2 formas de organizar tu espectáculo en directo. Haz clic en Crear una nueva escena, llamándola por ejemplo, YouTube. Ahora añade una slot a la escena. Puede insertar un proyecto de audio, un metrónomo, vídeo e imágenes, o una sección muda.
Ahora inserte una canción. Supongamos que el programa empieza con 3 de la madrugada. Lo selecciono y lo añado a la escena. Luego introducimos 24K Magic, 500 miles y demás. Así, todo será introducido en secuencia. También puede indicar al Bebit que se detenga entre 2 pistas, o insertar un tiempo de retraso. Por ejemplo, inserto un retardo de 5 segundos entre 2 pistas. Entonces sonará 3 de la madrugada, esperará 5 segundos, y automáticamente sonará 24K Magic, y luego parará. Una vez finalizada 24K Magic, deberá pulsar play para reproducir 500 miles. Añade otro slot con un metrónomo de 120 BPM de 30 segundos. También puedes insertar un vídeo, para tener un fondo en la pantalla mientras hablas al público. Inmediatamente después, inserte otra canción. Después inserto un espacio de silencio de 15 segundos. Y por último, terminamos con Billy Jan. Ahora el espectáculo está completo. Se reproducirá esta secuencia de 23 minutos. Voy a añadir pistas hasta llegar a los 30 minutos. También puedo añadir más media a la escena. Añado mi logo, que se mostrará en la pantalla, a menos que una de las partes individuales de la escena tenga un vídeo. En este caso, el sistema sustituirá el logo de la escena por el vídeo del proyecto de audio. Esta es la escena completa. Creo otra escena utilizando el mismo procedimiento. Preparo 2 escenas diferentes, YouTube y Set 2. Después de configurar las escenas, puedes crear un show. Por ejemplo, este es el extraordinario show de Scott en YouTube. Y añade escena al show. Empieza con YouTube y luego escena 2. Puedes cambiar el orden de las escenas a tu gusto. Bebit reproducirá la escena YouTube y después Set 2. Hago clic en el botón Mostrar y veo la escena de YouTube reproduciéndose. Pulso play y aparece el logo en la pantalla. Después de la primera pista, habrá una pausa de 5 segundos y a continuación se reproducirá 24K Magic, según lo establecido. Puedo saltarme la pista siguiente y el metrónomo para llegar al vídeo. En la pantalla se ve 0, eso significa que no hay transición a la pista siguiente. Man significa manual. Después de terminar la canción, Bebit se para, y tengo que pulsar play manualmente. Con Bebit puedes crear un show manual, semiestructurado o superestructurado. También puedes elegir pistas de una memoria USB. Es una función útil para reproducir pistas de acompañamiento sobre la marcha. Por último, con la nueva actualización del firmware, es posible cargar archivos PDF.
they came out with a firmware update, and I updated it, and they added a new feature. It's not even listed in the manual, at least of the one that I have yet, but it's super cool. It's with a PDF, so I never addressed the PDF, so you can drag in PDFs Puedes into subir your PDFs files, con las and you can partituras de cada save them canción y into puedes multiple ponerlas en varios categories. So grupos. you can import like 4 different PDFs for one song, and you can put them into different groups. Let's just say just vocals, keyboards, guitar, and bass. The singer Aquí would see tenemos probably just voces, lyrics, keyboard player teclados, would probably see guitarra y sheet music, bajo. and then the guitar player and the bass player would probably see chord charts. Cada So músico once you've podrá done ver la that, you can partitura also go dedicada a into el the barra diagonal timeline, and ella. you can say when the Carga PDF los archivos is en el going to proyecto change. So it'll y go cambia from la PDF secuencia page 1, temporal para and when it indicar needs to cuándo switch to cambiar de page 2, it'll página. switch to page 2 at the exact moment in the song that it needs to do that. And Conéctate then al you Bebit download con the la aplicación teleprompter, Prompter and you para ver connect las with via partituras. Wi-Fi, just like we did at the beginning of this video. And then on your singer's phone or iPad, they would connect to Los músicos pueden this app, descargar la connect to aplicación en su Wi-Fi, and they would teléfono o choose the iPad, vocal elegir el one. It would archivo display all dedicado. their lyrics, and then the keyboard player would see all the sheet music, and the guitar player would see all of the chord charts. They would go to their correct group or their correct family. It was brand new. I could not get it to work as of the time of this video. However, I'm more than willing to bet that they're Estoy going to have this realmente fixed within a sorprendido por couple of esta weeks. I'm herramienta. willing to bet that. That even Es un takes it to another dispositivo level. It's realmente really interesante unbelievable. y They really soluciona thought this muchos thing out. problemas que I'm puedes truly tener blown durante away las with this thing, actuaciones en and directo. I'm incredibly grateful that they sent it to me to check out. This is such a cool device, Lo and recomiendo a it todos los solves a problem I músicos. think a lot of musicians could be interested in checking out.